Lo que parece un paseo tranquilo se convierte en un momento brutal de abandono cuando un poderoso director ejecutivo deja a su esposa embarazada y discapacitada en una casa en ruinas y se marcha, ignorando a su propio hijo de 10 años, arrodillado en la tierra, rogándole que se quede. Él cree que una mujer en silla de ruedas y un niño sin poder no son más que obstáculos en su camino hacia el control y la ambición. No tiene idea de que este único acto se convertirá en el comienzo de su colapso. Lo que sigue es un proceso lento de evidencia, silencio y ajuste de cuentas, donde la memoria de un niño se convierte en un arma y la negligencia se convierte en una verdad innegable. Confía en mí. No esperarás cuán lejos llega esta caída hasta que entremos del todo. Déjanos saber desde dónde nos escuchas y qué hora es ahora mismo, y quédate con nosotros mientras se desarrolla esta historia. La vieja casa se alzaba en el borde de la ciudad, con sus paredes desconchadas en parches desiguales y sus ventanas de madera deformadas por años de negligencia. El polvo se aferraba a las esquinas de la habitación, inmóvil, como si incluso el aire hubiera aprendido a no esperar que nadie se quedara por mucho tiempo. El silencio en el interior no era pacífico. Estaba vacío, estirado por el tiempo y la espera. Evelyn Carter estaba sentada en medio de la sala de estar, con su silla de ruedas colocada donde alguna vez pudo haber estado un sofá. La tela de su vestido de maternidad beige claro estaba desgastada en los bordes, lavada demasiadas veces, suavizada por el uso más que por el cuidado. Una mano descansaba instintivamente sobre la curva de su vientre embarazado, protectora y quieta, mientras la otra agarraba la rueda a su lado, con los dedos apretándose como si se anclara al momento presente. Frente a ella, Lucas Carter estaba arrodillado en el suelo frío, su pequeño cuerpo doblado hacia adentro, con los hombros temblando mientras luchaba por mantener su llanto en silencio. La camiseta gris descolorida que llevaba colgaba holgadamente sobre sus brazos delgados, y sus vaqueros oscuros estaban arrugados en las rodillas, donde los presionaba contra el suelo. Sus manos temblaban mientras se aferraban a las piernas de su madre, sin atreverse a tirar, solo para sostenerse. Daniel Carter estaba cerca de la puerta, alto y compuesto con su traje azul marino y su camisa blanca impecable. El contraste entre él y la habitación era agudo, casi discordante, como si no perteneciera a la misma realidad. Miraba la escena ante él, sin emoción visible, con el rostro fijo, la postura recta, impasible ante el colapso silencioso que se desarrollaba a solo unos pasos de distancia. Evelyn levantó la mirada hacia él. Sus ojos estaban cansados, apagados por meses de dolor y espera, pero algo frágil aún parpadeaba allí. La esperanza, delgada y obstinada, se negaba a desaparecer por completo. Su voz salió débil cuando habló, apenas más que un susurro. Le preguntó si realmente tenía la intención de irse así, si este era realmente el momento que había elegido. Daniel no respondió. En cambio, se ajustó el puño de su chaqueta, un movimiento pequeño y preciso, como si se preparara para una reunión importante en lugar de abandonar a su familia. El gesto se sintió deliberado, final. Le dijo más de lo que las palabras jamás podrían. Lucas levantó la vista entonces, con el rostro surcado de lágrimas, los ojos muy abiertos y rojos mientras buscaban el rostro de su padre. Había miedo allí, y algo cercano a la súplica, aunque no habló. Solo esperó, esperando una mirada, una pausa, cualquier cosa que pudiera significar que su padre todavía lo veía. Daniel evitó la mirada de su hijo y se volvió hacia la puerta. Las viejas bisagras gimieron cuando su mano se cerró alrededor del desgastado pomo de metal. El sonido atravesó la habitación, agudo y seco,
rompiendo la frágil quietud que se había asentado entre ellos. Evelyn trató de impulsarse hacia adelante en la silla de ruedas, su cuerpo inclinándose instintivamente hacia él, pero sus brazos temblaron y le fallaron. Las ruedas apenas se movieron. Llamó su nombre una última vez. El sonido era ronco, raspado por el agotamiento y la contención, como si hubiera sido retenido durante demasiado tiempo. Por un breve momento, Daniel se detuvo. Se quedó allí, inmóvil, todavía de espaldas, suspendido entre quedarse y irse. No se dio la vuelta. Daniel salió de la casa con pasos firmes y decisivos. No hubo vacilación en su forma de caminar, ni señal de duda o arrepentimiento. La puerta se cerró tras él, con un sonido sordo y final, sellando el poco calor que le quedaba a la habitación. Lucas se derrumbó hacia adelante, dejando caer la cabeza hacia el suelo, mientras sus sollozos se hacían más fuertes. El llanto silencioso que había tratado de contener se desató, llenando el espacio vacío con el sonido de un dolor demasiado grande para el cuerpo de un niño. Evelyn cerró los ojos, tensando el rostro mientras se obligaba a respirar a través del dolor que se hinchaba en su pecho. Afuera, el sonido de los pasos de Daniel se desvaneció a lo largo del camino de grava. Ningún vecino se asomó a sus ventanas. Nadie salió para hacer preguntas u ofrecer ayuda. La casa permaneció intacta por el mundo más allá de sus muros. El silencio que siguió fue completo. Evelyn abrió los ojos lentamente y miró alrededor de la habitación. Las paredes, el suelo desnudo, los muebles desgastados, todo se sentía distante, despojado de significado. Este lugar ya no era un refugio. Era el fin de algo en lo que alguna vez había creído, la tumba silenciosa de un matrimonio que había tratado de mantener unido con paciencia y esperanza. Lucas levantó la cabeza, con la respiración entrecortada, mientras se limpiaba la cara con el dorso de la mano. Miró a su madre con pánico en los ojos, como preguntando qué pasaría ahora, como esperando que ella tuviera una respuesta. Evelyn extendió la mano y la colocó suavemente sobre su cabello, su toque suave a pesar del temblor que corría por sus dedos. Afuera, un motor arrancó. El sonido era inconfundible. El coche de Daniel cobró vida. Su zumbido bajo se hizo más fuerte por un momento antes de alejarse por la carretera estrecha. Evelyn escuchó hasta que se fue, hasta que incluso el eco desapareció en la distancia. Supo entonces que la decisión se había tomado mucho antes de hoy, que esto no era algo que pudiera deshacerse. La puerta se había cerrado y, con ella, la vida que una vez conoció. La habitación permaneció quieta, cargada de palabras no dichas y preguntas sin respuesta. Nada se movió, nada cambió, y en esa quietud asfixiante, el momento del abandono se asentó en su lugar, marcando el comienzo de todo lo que seguiría. 6 meses antes, Evelyn Carter todavía podía caminar por sí misma. El embarazo había ralentizado sus pasos, haciendo sus movimientos más deliberados, pero su cuerpo aún no la había traicionado. Todavía confiaba en él. Todavía creía que si se movía con cuidado, todo permanecería bajo control. Esa noche, estaba junto a Daniel en un importante evento corporativo organizado por la empresa que él dirigía. El lugar estaba pulido y brillante, lleno de vidrio, acero y voces superpuestas en constante movimiento. Las cámaras disparaban intermitentemente, capturando sonrisas ensayadas y precisas. Evelyn llevaba un vestido de maternidad azul claro, sencillo pero elegante, con la mano rozando ocasionalmente su vientre mientras se mantenía cerca de su esposo. Era consciente de la atención, de cómo cada paso que daba se sentía observado, pero seguía a Daniel sin dudar,
confiando en que él permanecería a su lado, que se daría cuenta si ella flaqueaba. Esa confianza era silenciosa e incuestionable. La atmósfera cambió repentinamente. Lo que comenzó como una interrupción menor se intensificó sin previo aviso. Las voces se elevaron. El movimiento se aceleró. Una ola de pánico se extendió por la sala mientras la gente se abalanzaba hacia las salidas más cercanas. El orden cuidadosamente mantenido colapsó en urgencia y ruido. Evelyn sintió la presión de los cuerpos cerrándose a su alrededor. Alguien golpeó su hombro. Otro pasó demasiado rápido. Su equilibrio vaciló cuando el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Trató de estabilizarse, extendiendo la mano instintivamente, pero la multitud se movía más rápido de lo que su cuerpo podía responder. Estaba resbalando. Daniel lo vio. Desde solo unos pasos de distancia, vio cómo Evelyn luchaba por mantenerse erguida, su expresión tensándose de miedo mientras su centro de gravedad cambiaba. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. Ella esperaba movimiento. Una mano, un paso adelante. Algo. En cambio, Daniel retrocedió. La elección fue inmediata e inconfundible. Se retiró lo suficiente para evitar ser arrastrado al caos, inclinando su cuerpo lejos de ella como si se protegiera del riesgo de involucrarse. Su enfoque se volvió hacia adentro, hacia preservar su imagen, su posición, su propia seguridad. El impacto fue duro. Evelyn golpeó el suelo con fuerza, el sonido agudo y final contra la superficie pulida. El dolor atravesó su columna vertebral, robándole el aire de los pulmones. Gritó, acurrucándose instintivamente hacia adentro, mientras sus manos se aferraban a su estómago con terror. El mundo se redujo a la sensación, a la cruda conciencia de que algo estaba profundamente mal. A su alrededor, la gente se congeló por una fracción de segundo. Los rostros se giraron, las manos se levantaron con incertidumbre. Nadie se movió lo suficientemente rápido. Daniel se quedó quieto. No se arrodilló. No intentó alcanzarla. Permaneció donde estaba, con los ojos escaneando la habitación, ya calculando las consecuencias de quedarse versus irse. En cuestión de momentos, se dio la vuelta y se alejó de la escena, desapareciendo en el flujo de personas que salían del lugar, con cuidado de evitar las cámaras, con cuidado de evitar preguntas. Evelyn quedó en el suelo. Fue llevada al hospital entre confusión y voces apresuradas. Las luces del techo se volvían borrosas mientras la llevaban por los pasillos, el dolor irradiando por su espalda en oleadas que la dejaban temblando. Los médicos hablaban en tonos mesurados, sus palabras precisas pero pesadas. Se realizaron pruebas. Se tomaron imágenes. El diagnóstico llegó en voz baja pero decisiva. Lesión espinal, impacto severo. La caída había dañado más que músculo y hueso. Había alterado la forma en que funcionaría su cuerpo. La recuperación no sería sencilla. No sería rápida. El bebé, dijeron, estaba vivo, estable, pero el embarazo requeriría un control estricto, cuidado absoluto, ningún esfuerzo. Evelyn se despertó más tarde en una cama de hospital, con el olor estéril del antiséptico llenando el aire. Trató de mover las piernas y sintió solo una desconexión sorda, una ausencia aterradora donde debería haber habido sensación. El pánico aumentó lentamente, contenido solo por el agotamiento. Daniel apareció brevemente. Se paró a los pies de la cama, con expresión distante y postura rígida. Habló en oraciones cortas, vagas palabras de tranquilidad que no terminaban de llegarle.
Revisó su teléfono más de una vez. Su presencia se sentía obligatoria más que preocupada. Se fue rápidamente. Presión laboral, dijo. Reuniones. Plazos. La empresa no podía permitirse retrasos. Evelyn comenzó su recuperación en un estado de dependencia que nunca había conocido. Las enfermeras la ayudaban a sentarse. Los médicos explicaban limitaciones que ella no quería escuchar. Los días se desdibujaban mientras el manejo del dolor, las evaluaciones físicas y el silencio llenaban las horas. La silla de ruedas se introdujo gradualmente, casi con delicadeza, como si la realidad pudiera suavizarse con un momento cuidadoso. La odió de inmediato, no por lo que era, sino por lo que significaba. Daniel no la llevó a casa después del hospital. Organizó que se quedara en otro lugar. Temporal, dijo. Privado, lejos de la atención. La explicación sonaba razonable en la superficie, pero conllevaba un peso que ella no podía ignorar. Las llamadas telefónicas se volvieron irregulares. Los mensajes quedaban sin respuesta más tiempo que antes. Cada llamada no contestada presionaba un poco más profundo en su pecho. Lucas observaba todo. Vio a su madre luchar contra un dolor que intentaba ocultar. Escuchó cómo se detenían las conversaciones cuando entraba en la habitación. Sintió la ausencia de su padre sin entenderla completamente. El cambio se asentó en la casa silenciosamente, alterando la forma de sus días. Evelyn comprendió la verdad antes de poder decirla en voz alta. Había sido dejada atrás en el momento en que golpeó el suelo. La silla de ruedas ya no era solo una necesidad médica. Se convirtió en un recordatorio, un marcador del punto exacto donde la protección había fallado, donde la lealtad se había roto, donde se había tomado una decisión en su contra. La habitación se quedó quieta mientras esa comprensión se arraigaba, cargada con una certeza tácita de que nada volvería a ser como había sido. Después del accidente, Daniel Carter mantuvo la imagen que el público esperaba ver. Parecía compuesto, atento y responsable siempre que había cámaras presentes. Sus declaraciones eran mesuradas. Su postura permanecía confiada. Desde el exterior, nada sugería fractura o fracaso. Continuó asistiendo a reuniones de la Junta y sesiones informativas ejecutivas con trajes a medida, hablando con certeza sobre estrategia y crecimiento. Su agenda parecía llena, su presencia constante. Sus colegas elogiaban su resiliencia, inconscientes de lo que sucedía más allá de los espacios controlados, de las salas de conferencias y las apariciones ante la prensa. Evelyn vivía en la vieja casa, según el arreglo de Daniel. La decisión se había enmarcado como temporal, práctica y necesaria. La ubicación era tranquila, distante del escrutinio y muy alejada de la vida que una vez compartió con él. Lo aceptó al principio, diciéndose a sí misma que era solo una pausa, un breve ajuste. En los primeros meses, el apoyo financiero llegaba constantemente. Los pagos eran regulares, las facturas estaban cubiertas. En la superficie, nada parecía estar mal. La previsibilidad permitía a Evelyn respirar, incluso mientras su cuerpo permanecía limitado y dependiente. Daniel visitaba raramente. Cuando lo hacía, nunca se quedaba mucho tiempo. Sus explicaciones eran siempre las mismas. Las reuniones se alargaban. Las llamadas no podían esperar. Los proyectos exigían su atención. Cada visita terminaba con la promesa de otra, una que a menudo no se materializaba. Sus conversaciones cambiaron. Se volvieron más cortas, contenidas, despojadas de calidez. Daniel hablaba eficientemente, centrándose en la logística en lugar de la emoción. Evelyn escuchaba, eligiendo sus palabras con cuidado,
sintiendo que cualquier cosa más allá de la necesidad no era bienvenida. El espacio entre ellos se ensanchó sin discusión ni confrontación. El aislamiento se instaló lentamente. Evelyn lo notó primero en los momentos tranquilos, cuando los días pasaban sin una interacción significativa. El teléfono permanecía intacto durante largos periodos. Los mensajes permanecían sin respuesta más tiempo que antes. Cuando Daniel respondía, su tono se sentía distante, distraído, como si ella fuera una obligación en lugar de una compañera. Lucas vio el cambio también. Preguntaba por su padre con menos frecuencia. Las preguntas que antes surgían naturalmente se desvanecieron en el silencio. Cuando Daniel aparecía, Lucas merodeaba con incertidumbre, inseguro de cómo comportarse, inseguro de lo que se esperaba de él. La familiaridad entre ellos se erosionó silenciosamente. 3 meses después del accidente, el apoyo financiero cambió. Las cantidades disminuyeron gradualmente, nunca lo suficientemente abruptas como para provocar una alarma inmediata. Daniel explicó los cambios con calma, citando desafíos temporales dentro de la empresa, fluctuaciones del mercado, proyectos retrasados, ajustes necesarios. Sus palabras sonaban razonables, incluso comprensivas. Evelyn no tenía acceso a las cuentas compartidas, no podía verificar las explicaciones, solo podía aceptarlas. Cada gasto requería aprobación. Cada solicitud pasaba por Daniel. La independencia se escapó pieza por pieza, reemplazada por una dependencia que no podía escapar ni desafiar abiertamente. El control se volvió completo. Evelyn lo sentía en los pequeños detalles. El momento de los pagos, los límites impuestos al gasto, la ausencia de elección. Ya no gestionaba su vida. Estaba esperando permiso para continuarla. Luego vinieron los documentos. Daniel le pidió que firmara varios papeles financieros, presentándolos como rutina. Explicó que eran necesarios para simplificar la gestión, reducir el estrés y garantizar la estabilidad. Mientras ella se recuperaba, su voz permanecía firme. Sus expresiones no delataban nada. Evelyn firmó. Lo hizo mientras estaba exhausta, físicamente débil, emocionalmente desgastada por meses de incertidumbre. Confió en la explicación porque desafiarla se sentía imposible. No había asesoramiento legal independiente. Ninguna voz alternativa. Solo la seguridad de Daniel y el peso de la dependencia. Las apariciones públicas cambiaron poco después. Daniel comenzó a aparecer abiertamente con Sophia Reed. En los eventos, ella estaba a su lado con un vestido rojo vino, compuesta y segura. Las cámaras los capturaban juntos con creciente frecuencia. El contraste era inconfundible. Los medios lo notaron. Surgieron preguntas. Los artículos especulaban. La ausencia de Evelyn se convirtió en un tema de discusión silenciosa. Daniel no ofreció ninguna explicación oficial. No confirmó ni negó nada. El silencio se convirtió en su respuesta elegida. Evelyn entendió lo que significaba ese silencio. Lo reconoció como una distancia hecha deliberada, como un borrado ejecutado sin confrontación. Ya no era parte de la vida que Daniel presentaba al mundo. Ella existía fuera del marco, invisible y no reconocida. Lucas escuchaba cosas. Los adultos hablaban descuidadamente cuando pensaban que él no estaba escuchando. Fragmentos de conversación llegaban a su conciencia. Nombres, suposiciones, juicios. Comenzó a entender que la estructura de su familia había cambiado, incluso si nadie explicaba cómo ni por qué.
Daniel limitó el contacto de Evelyn con el mundo exterior. Las visitas se volvieron raras. La comunicación se estrechó. Las decisiones se tomaban sin su opinión. Asuntos que alguna vez implicaron discusión ahora se manejaban unilateralmente. Evelyn sintió que la empujaban más lejos de la relevancia con cada semana que pasaba. El proceso fue sutil, pero implacable. No hubo discusiones, ni declaraciones, ni rupturas dramáticas. Solo una retirada constante, una redirección silenciosa de la vida lejos de ella. La ausencia de conflicto hacía que fuera más difícil de nombrar, más difícil de resistir. Evelyn finalmente reconoció la verdad. Esto no era una distancia temporal, era una eliminación. No la habían dejado atrás accidentalmente. La habían apartado deliberadamente, desplazada gradualmente de la vida que una vez compartió. Daniel no se estaba alejando. Estaba creando una separación limpia, un paso medido a la vez. La comprensión se asentó pesadamente. Evelyn se sentó en la quietud de la vieja casa, escuchando el silencio que seguía a cada llamada no contestada, cada mensaje retrasado, cada decisión tomada sin ella. El patrón era inconfundible ahora. Había sido eliminada de la vida de Daniel mucho antes del momento en que él finalmente se marchó. Lucas Carter entendió lentamente que la ausencia de su padre ya no era temporal. A los 10 años, no tenía el lenguaje para explicarlo, pero sentía que el patrón se asentaba en sus días. Las promesas que alguna vez llegaban con certeza, ahora llegaban delgadas y vacías. Luego, dejaron de llegar por completo. Cada vez que Daniel decía que volvería y no lo hacía, el espacio donde solía estar la confianza se volvía más silencioso y pesado. Lucas notó el silencio antes de entender su significado. Comenzó a recordar claramente cada vez que Daniel no regresaba como prometió. Los recuerdos no se desdibujaban, se alineaban, uno tras otro, distintos y agudos. Una noche en que la puerta principal nunca se abrió, un fin de semana que pasó sin pasos en el porche, una llamada telefónica que terminó demasiado rápido. Lucas guardaba estos momentos en su mente, no como acusaciones, sino como hechos que no podía ignorar. Cada noche, Lucas observaba a su madre sentada en su silla de ruedas junto a la ventana. La casa era vieja y gastada, y la luz exterior se desvanecía temprano. Evelyn miraba a través del vidrio agrietado, como si estuviera esperando algo que ya sabía que no vendría. Sus manos descansaban sobre su vientre, su postura quieta, su respiración controlada. La quietud se extendía largamente, llenando la habitación con algo no dicho. Lucas se sentaba cerca, con cuidado de no interrumpir ese silencio. Evelyn trataba de parecer tranquila frente a su hijo. Enderezaba los hombros, alisaba su vestido y hablaba con voz firme. Pero Lucas podía ver la tensión detrás de sus ojos. Su fuerza se sentía prestada, mantenida unida por su bien. Cuando sonreía, no llegaba a su mirada. Cuando hablaba de mañana, sus palabras sonaban ensayadas en lugar de esperanzadoras. Lucas notó que su madre a menudo permanecía despierta durante la noche. Se despertaba y la oía moverse con dolor, su respiración desigual. La lesión en su espalda la dejaba incómoda, pero la preocupación por su hijo no nacido la mantenía alerta, incluso cuando su cuerpo rogaba descanso. Lucas yacía quieto, escuchando, fingiendo dormir, aprendiendo más en esas horas que nunca durante el día. Sin que se lo pidieran, Lucas comenzó a hacer pequeñas tareas en la casa. Limpiaba, cargaba objetos ligeros y le traía agua a su madre cuando la necesitaba. Aprendió a moverse en silencio, a hacerse útil sin llamar la atención.
Estas acciones no eran heroicas, eran prácticas, instintivas y nacidas de una creciente conciencia de que su papel en la casa había cambiado. Las preguntas que Lucas hacía una vez sobre su padre se desvanecieron lentamente. Ya no preguntaba cuándo visitaría a Daniel o por qué no había llamado. La ausencia se convirtió en una condición de la vida diaria en lugar de un misterio por resolver. La curiosidad dio paso a la aceptación, aunque la aceptación era pesada e incompleta. A veces Lucas escuchaba breves llamadas telefónicas entre su madre y Daniel. No tenía la intención de escuchar, pero las paredes eran delgadas y la casa transportaba el sonido fácilmente. La voz de Daniel llegaba fría y distante, cortante y controlada. Cada vez que Lucas la escuchaba, se le oprimía el pecho. El tono le asustaba más de lo que jamás podrían hacerlo las voces elevadas. Llevaba finalidad. Comenzaron a llegar paquetes por correo. Dentro había documentos que Evelyn leía atentamente antes de firmar. Lucas observaba cómo su madre estudiaba cada página, con el ceño fruncido, las manos temblando ligeramente. Cuando firmaba, era con visible agotamiento, no con confianza. Lucas no sabía qué significaban los papeles, pero sentía su peso. Después de cada firma, Lucas notaba un cambio en la expresión de su madre. Una inquietud silenciosa persistía, algo no resuelto. Veía la duda que cruzaba su rostro cuando dejaba los papeles a un lado. Ella no decía nada, pero Lucas entendía que estas decisiones no se tomaban libremente. A veces, Evelyn lloraba suavemente cuando creía que Lucas no estaba mirando. Él la veía secarse la cara rápidamente, componiéndose antes de que él entrara en la habitación. Estos momentos se grabaron en su memoria. Aprendió la diferencia entre el dolor visible y el sufrimiento oculto. Lucas comenzó a llevar un pequeño cuaderno. Las páginas estaban llenas de letra desigual y observaciones simples. Escribía sobre los días, sobre el silencio, sobre la espera. No escribía con intención más allá de recordar. Registraba lo que sucedía porque sentía que era importante que alguien lo hiciera. En el cuaderno, Lucas anotó que su padre no había visitado en semanas. Escribió sobre el momento en que vio a Daniel alejarse de la casa, saliendo sin mirar atrás. Esa imagen se quedó con él, fija e inmutable. Se convirtió en uno de los recuerdos más claros que poseía. Estos recuerdos no se desvanecieron con el tiempo. En cambio, se volvieron más definidos. Lucas no sabía que la memoria podía servir para un propósito más allá del dolor. Solo sabía que olvidar se sentía como perder algo esencial. Evelyn seguía sin ser consciente de cuánto observaba a su hijo. No se daba cuenta de que Lucas estaba almacenando cada detalle con cuidadosa atención. Para ella, él todavía era un niño tratando de adaptarse. Para Lucas, el mundo había cambiado y se estaba adaptando, recordando. Gradualmente, Lucas comenzó a ver a su padre como un extraño. La familiaridad se disolvió, reemplazada por la distancia. Ya no esperaba llamadas ni mensajes. Cuando sonaba el teléfono, no esperaba que fuera Daniel. La ausencia se volvió normal. Evelyn notó que su hijo maduraba rápidamente. Sus preguntas cambiaron. Su silencio se volvió más reflexivo. La casa misma parecía más tranquila, más pesada, con verdades no dichas. El aire llevaba el peso de las cosas no resueltas. Lucas se convirtió en el testigo más claro del abandono, no porque lo entendiera completamente, sino porque lo veía sin distorsión. Observaba sin las defensas que los adultos construyen para protegerse. Recordaba sin justificación ni excusa. Lo que Lucas registraba era simple e inalterado.
La verdad, tal como ocurría. Con el tiempo, estos recuerdos tomaron forma como algo más que recolección. Se convirtieron en evidencia, aunque él aún no lo sabía. A medida que pasaban los días, Evelyn todavía no reconocía la importancia de la vigilancia silenciosa de su hijo. No sabía que el futuro de su familia algún día dependería de lo que Lucas recordaba. El propio Lucas no entendía que su memoria llevaría un peso más allá de su propio corazón. Esa noche, Lucas cerró su cuaderno y lo colocó cuidadosamente junto a su cama. La casa permaneció quieta, envuelta en silencio. Afuera, el mundo continuaba, ajeno al registro silencioso que se guardaba dentro de esos muros. Michael Hayes se enteró de la condición de Evelyn Carter por casualidad. Una breve mención durante una conversación profesional, un nombre que persistió más de lo que debería haberlo hecho, y un detalle que lo inquietó lo suficiente como para hacer preguntas de seguimiento. Al final del día, sabía que ella vivía tranquilamente en las afueras de la ciudad, herida, embarazada y en gran parte olvidada. La información no le sentó bien, especialmente dado lo bien que una vez había conocido a su familia. Años antes, Michael había servido como asesor legal de los padres de Evelyn. La recordaba como una persona constante, reflexiva y cuidadosa. El contraste entre ese recuerdo y lo que ahora estaba escuchando lo obligó a actuar. Sin anunciar su visita ni pedir permiso, condujo hasta la dirección que le habían dado, llegando a la vieja casa a última hora de la tarde, cuando la luz ya comenzaba a desvanecerse. Evelyn lo recibió en la desgastada sala de estar, sentada en su silla de ruedas, vistiendo un vestido de maternidad gris pálido que colgaba holgadamente contra su cuerpo. La casa se sentía cansada, los muebles envejecidos, el aire tranquilo de una manera que sugería largos tramos sin conversación. Michael asimiló los detalles sin hacer comentarios, notando el espacio estrecho, el suelo desigual y la forma en que Evelyn se posicionaba como para ocupar el menor espacio posible. Sus ojos se posaron brevemente en la silla de ruedas. La vista tenía peso. No se alineaba con la vida que Evelyn había vivido una vez. No preguntó inmediatamente sobre la lesión. En cambio, escuchó, observando la manera cuidadosa en que ella hablaba, la contención en sus movimientos y la calma cautelosa en su expresión. Le quedó claro que esto no era simplemente una cuestión de desgracia, sino de desplazamiento. Michael finalmente preguntó sobre el accidente y los documentos que Evelyn había estado firmando desde entonces. Su tono se mantuvo neutral, profesional y tranquilo. Evelyn respondió sin dudar. Su voz estaba cansada, pero su relato fue preciso. Describió el evento, las secuelas, el hospital y los papeles que siguieron. No hubo drama en su entrega, solo resignación. Lucas estaba sentado cerca, callado y atento. No interrumpió. Su presencia, sin embargo, era inconfundible. Michael notó cómo el niño observaba a su madre, cómo cambiaba su postura cuando se mencionaban ciertos detalles. Cada reacción era sutil, pero consistente. Michael entendió rápidamente que Lucas había estado prestando mucha atención durante mucho tiempo. Mientras Evelyn hablaba, Michael reconoció patrones que había visto antes. Explicaciones retrasadas. Presión administrativa presentada como necesidad. Documentos enmarcados como rutina. Pidió ver los papeles que ella había firmado. Evelyn los recuperó con cuidado, sus manos firmes pero vacilantes. Los colocó sobre la mesa uno por uno, como si no estuviera segura de si debería haberlos guardado en absoluto. Michael revisó los documentos en silencio. Cuanto más leía, más se preocupaba.
El lenguaje era complejo, las cláusulas restrictivas y la ausencia de asesoramiento legal independiente era evidente. Varias disposiciones transferían el control sin una justificación clara. Otras limitaban el acceso y la autoridad para tomar decisiones de maneras que no eran ni temporales ni protectoras. Explicó sus hallazgos a Evelyn lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Le dijo que muchos de los documentos podrían ser impugnados, que su validez era cuestionable dada su condición y la falta de asesoramiento adecuado. Mientras hablaba, la postura de Evelyn cambió. No era alivio todavía, sino reconocimiento. La posibilidad de otro resultado no se le había ocurrido antes de este momento. Por primera vez en meses, Evelyn sintió que algo se aflojaba en su pecho. El camino por delante aún no estaba claro, pero la certeza de estar atrapada comenzó a desvanecerse. Michael le aseguró que la ayudaría como abogado independiente, separado de cualquier representación previa conectada a Daniel. Su compromiso fue medido y deliberado, basado en el proceso más que en la emoción. Aconsejó a Evelyn que conservara cada documento, cada mensaje y cada registro relacionado con el accidente y las decisiones posteriores. Nada, dijo, debería ser descartado o pasado por alto. Evelyn asintió, absorbiendo la instrucción con seriedad silenciosa. Michael luego dirigió su atención a Lucas. Le preguntó al niño qué había visto. La pregunta fue simple, sin presión. Lucas respondió con cuidado, relatando los eventos exactamente como los recordaba. No exageró, no especuló. Describió lo que había observado, cuándo lo había observado y quién había estado presente. Michael escuchó sin interrupción. La consistencia del relato de Lucas destacó de inmediato. No hubo contradicciones, ni vacilación. Cada detalle se alineaba con la cronología de Evelyn. Michael entendió entonces que el niño no era simplemente un espectador. Era un testigo cuya claridad provenía de la observación más que de la interpretación. Reconociendo la importancia de esto, Michael tomó nota mental de proteger el papel de Lucas en lo que siguiera. No le explicó esto al niño, solo le agradeció por hablar con honestidad. Antes de irse, Michael informó a Evelyn que comenzaría a obtener registros médicos relacionados con el accidente. La documentación del hospital, explicó, sería esencial para establecer qué había ocurrido y qué no. Evelyn estuvo de acuerdo, dando su consentimiento sin resistencia. Cuando Michael se levantó para irse, la atmósfera en la casa se sentía diferente. Nada había cambiado materialmente, pero la sensación de aislamiento absoluto se había aliviado. Lucas también lo notó. El silencio ya no se sentía tan pesado. Michael recogió los documentos con cuidado y los colocó en su maletín. Miró una vez más a Evelyn, ofreciendo tranquilidad sin promesas. Luego salió de la casa, llevando los archivos con él, la puerta cerrándose suavemente tras él, mientras la habitación se asentaba en una nueva e incierta quietud. Michael Hayes comenzó reconstruyendo toda la línea de tiempo de los eventos con precisión. Expuso cada momento desde el día del accidente hasta el período de abandono, organizando fechas, horas y ubicaciones en una secuencia metódica. Nada se asumió. Cada detalle fue verificado, referenciado y anclado a una fuente verificable. El trabajo fue lento, deliberado y exigente. Compiló un expediente completo que trazaba la progresión desde la lesión hasta el aislamiento. Los registros de ingreso al hospital, los resúmenes de alta y las notas de seguimiento establecieron una narrativa médica clara. La documentación confirmaba que Evelyn Carter había sufrido una lesión espinal grave consistente con una fuerte caída y un impacto posterior.
El lenguaje era clínico y sin emociones, pero las implicaciones eran inconfundibles. Michael notó una ausencia crítica dentro de esos registros. No había ninguna indicación de que Daniel Carter hubiera estado presente para ayudar o abogar durante las secuelas inmediatas del accidente. Las notas del personal hacían referencia a acompañantes y socorristas, pero el nombre de Daniel aparecía solo más tarde y brevemente. Esta ausencia se alineaba con lo que Evelyn había descrito, pero Michael buscó confirmación independiente. Las declaraciones de testigos del evento donde ocurrió el accidente apoyaron la misma conclusión. Múltiples relatos indicaban que Daniel se había ido temprano. No se había quedado para asegurar la seguridad de su esposa cuando la situación se intensificó. Estas declaraciones eran consistentes, independientes y registradas sin coordinación. Michael las agregó al creciente archivo. Siguieron los documentos financieros. Michael reunió formularios de autorización, transferencias de cuentas y memorandos internos conectados al control financiero delegado. Las fechas eran críticas. Cada documento llevaba una firma de Evelyn durante un periodo en el que todavía estaba bajo atención médica. El momento planteó preocupaciones inmediatas sobre la capacidad y el consentimiento. No había evidencia de un asesor legal independiente que aconsejara a Evelyn en el momento de la firma. Ningún abogado registrado aparecía en los documentos. No se documentó ninguna consulta separada. Michael concluyó que estos instrumentos carecían de las salvaguardias requeridas para su validez. Documentó este hallazgo cuidadosamente, citando los estatutos y precedentes relevantes. Para reforzar la línea de tiempo, Michael invitó a Lucas a relatar lo que había visto, paso a paso. La conversación se llevó a cabo con calma, con Evelyn presente y dando su consentimiento. Lucas habló sin adornos, describiendo los eventos en secuencia. Su recuerdo coincidía con los registros médicos y las declaraciones de los testigos, con una consistencia sorprendente. Lucas describió el momento en que su padre se alejó de la casa. Recordó la postura, la dirección y el silencio que siguió. Su voz se mantuvo firme mientras hablaba, aunque sus manos se apretaban en su regazo. Michael grabó la declaración con cuidado, asegurando claridad y consentimiento en cada paso. Michael luego se volvió hacia los registros públicos y la cobertura de los medios. Las imágenes mostraban a Daniel Carter asistiendo a eventos importantes junto a Sophia Reed. Las fechas se superponían con el período de recuperación y aislamiento de Evelyn. El contraste era marcado. Michael archivó los artículos y fotografías, anotando sus fechas de publicación y fuentes. El análisis financiero reveló patrones adicionales. Se habían iniciado transferencias antes de que la separación física se hiciera evidente. Las cuentas se reorganizaron. Los activos se reposicionaron. Cada transacción por sí sola podría haber parecido rutinaria, pero juntas formaban un patrón coherente de preparación. Michael conectó estos movimientos, mapeando la intención a través de la secuencia. Todos los datos recopilados apuntaban hacia una acción deliberada, en lugar de coincidencia. La lesión, la ausencia, los documentos y la reestructuración financiera formaban una línea continua. Michael resumió estos hallazgos en un análisis preliminar, enmarcándolos dentro de los estándares legales aplicables. Evelyn fue informada del progreso cuidadosamente y sin dramatización. Michael explicó que el proceso sería largo y exigente. Enfatizó la importancia de la estabilidad, especialmente dado su embarazo. Evelyn escuchó, absorbiendo la información con tranquila determinación. Lucas sintió el cambio. La verdad estaba tomando forma, ya no dispersa o incierta. No entendía completamente los mecanismos legales,
pero entendía que lo que recordaba importaba. Esa comprensión trajo tanto alivio como gravedad. Daniel permaneció inconsciente del trabajo que se estaba realizando. Continuó con sus apariciones públicas, animado por Sofía a centrarse en su carrera. No había indicios de que sospechara que se estaba formando un caso. Esta falta de conciencia permitió a Michael proceder sin interferencias. Michael completó un escrito legal preliminar describiendo los fundamentos de la acción. El análisis abordó el abandono, la falta de protección durante un riesgo previsible, los instrumentos financieros inválidos y el movimiento premeditado de activos. Cada punto estaba respaldado por evidencia documentada. El archivo demostraba un patrón claro de negligencia deliberada. La conclusión no era emocional, sino objetiva. Michael revisó los materiales una última vez, asegurando integridad y precisión. Evelyn se preparó mentalmente para el siguiente paso. Entendía que seguiría la confrontación, pero también entendía que la base era sólida. No había vuelta atrás, solo seguir adelante. Michael reunió los documentos en una presentación formal. El caso estaba listo. Con calma medida, presentó la demanda ante el tribunal y la sala cayó en un silencio pesado y expectante mientras el proceso pasaba de la preparación a la acción. La demanda fue aceptada formalmente por el tribunal como un caso civil grave. La notificación marcó un cambio de la preparación a la confrontación, convirtiendo meses de documentación silenciosa en un asunto de registro público. A partir de ese momento, el conflicto ya no estaba contenido dentro de archivos y reuniones privadas. Había entrado en una arena donde la verdad sería probada bajo escrutinio. Evelyn Carter apareció en la oficina de su abogado en la mañana de la audiencia, vistiendo un vestido de maternidad crema claro y un abrigo sencillo y bien ajustado. Su postura era erguida, a pesar de la silla de ruedas, sus manos descansando tranquilamente en su regazo. No desvió la mirada de nadie en la habitación. La elección fue deliberada. Había pasado demasiado tiempo siendo invisible. Michael Hayes expuso los fundamentos legales del caso con precisión. Su voz era uniforme, sus argumentos estructurados, cada punto vinculado directamente a la evidencia documentada. Enmarcó el caso no como una disputa emocional, sino como una clara cuestión de responsabilidad, negligencia y control ilegal. El lenguaje era medido, pero las implicaciones eran severas. Daniel Carter recibió la notificación judicial mientras estaba sentado en una sala de juntas con altos ejecutivos. La interrupción lo irritó. Leyó el documento rápidamente, con la mandíbula tensa mientras absorbía las implicaciones. Enmascaró bien su reacción, enderezando su postura y manteniendo una actitud de confianza. Para quienes lo rodeaban, parecía incomodado más que amenazado. Cuando Daniel llegó al tribunal, vestía un traje negro a medida y se comportaba con fría compostura. Su expresión revelaba poco, sus movimientos controlados. Tomó su lugar sin dudarlo, como si el escenario fuera otro compromiso profesional. La familiaridad de la autoridad lo siguió a la habitación. Sophia Reed entró junto a él, vestida con un vestido rojo vino que llamaba la atención sin disculpas. Su postura era relajada, su sonrisa leve y segura. Inspeccionó la sala con un aire de confianza, como si el procedimiento fuera una formalidad en lugar de un riesgo. Su presencia no pasó desapercibida. Los medios de comunicación cambiaron rápidamente su enfoque. Las cámaras se volvieron hacia Evelyn, notando su regreso después de meses de ausencia. La imagen de ella en la silla de ruedas, compuesta y visiblemente embarazada, contrastaba fuertemente con las narrativas anteriores.
La atención fue inmediata e intensa. Michael solicitó formalmente que el tribunal revisara el registro completo del accidente desde el principio. Enfatizó la necesidad de examinar la secuencia de eventos en lugar de momentos aislados. Su solicitud fue concedida sin demora. La documentación médica fue presentada ante el panel. Los informes detallaban la naturaleza de la lesión espinal de Evelyn, la gravedad del impacto y las circunstancias que rodearon el incidente. El lenguaje era clínico, pero la conclusión era clara. La lesión ocurrió durante un escenario de riesgo previsible. Los registros demostraron además que Daniel no había cumplido con un deber básico de protección durante una situación peligrosa. La omisión no se enmarcó como maliciosa, sino como negligente. Michael permitió que los hechos hablaran por sí mismos. Evelyn escuchó los procedimientos con tranquila atención. Su expresión se mantuvo firme, aunque sus ojos reflejaban resolución en lugar de desapego. No interrumpió ni reaccionó exteriormente. La fuerza que mostraba era tranquila, arraigada en la resistencia más que en el desafío. Daniel rechazó la responsabilidad cuando se le dio la oportunidad de responder. Caracterizó el accidente como imprevisible y fuera de su control. Su tono fue firme, su negación absoluta. No miró hacia Evelyn mientras hablaba. Michael respondió con relatos de testigos y datos del evento que contradecían la afirmación de Daniel. Destacó las inconsistencias y enfatizó la línea de tiempo. El argumento fue directo y metódico, dejando poco espacio para la ambigüedad. Lucas Carter fue reconocido oficialmente como un testigo directamente relacionado. Debido a su edad, no estuvo presente en la sala del tribunal, pero su testimonio grabado fue aceptado como prueba. El reconocimiento tuvo peso, afirmando la legitimidad de sus observaciones. El tribunal ordenó a Daniel que presentara todos los registros financieros relacionados con el matrimonio. La solicitud se extendió más allá de las divulgaciones básicas, abarcando cuentas, transferencias y autorizaciones. El alcance era amplio y no negociable. Por primera vez, Daniel pareció inquieto. La demanda cambió el equilibrio. Su confianza vaciló ligeramente, aunque se recuperó rápidamente. La presión era ahora tangible. El comportamiento de Sofía cambió a medida que la sesión se extendía más de lo esperado. Su paciencia disminuyó. Su expresión se tensó a medida que el enfoque legal se profundizaba. Los procedimientos ya no se sentían como una actuación. Los reporteros notaron el cambio sutil en la actitud de Daniel después de la audiencia. La seguridad controlada que había mostrado antes dio paso a una tensión visible. Los observadores registraron el cambio. Evelyn salió de la sala del tribunal con la ayuda de Michael. No habló con Daniel, ni reconoció su presencia. La decisión fue intencional, preservando la distancia y el control. Afuera, Lucas esperaba ansiosamente. Cuando vio a su madre, sus hombros se relajaron. Evelyn tomó su mano, ofreciendo tranquilidad a través del tacto en lugar de palabras. El momento pasó tranquilamente. Daniel los observó desde el otro lado del espacio. La imagen persistió más de lo que esperaba. Por primera vez, reconoció que su influencia ya no se extendía a esa pequeña e intacta unidad. Michael comenzó a prepararse para la siguiente fase de inmediato. El caso había ido más allá de los argumentos preliminares. La evidencia ahora determinaría el resultado. La confrontación legal había comenzado por completo. Mientras el tribunal programaba la próxima audiencia, la atmósfera se asentó en una tensa quietud, cargando el peso de lo que estaba por venir. La siguiente audiencia atrajo a una galería completa, con cámaras alineadas en la parte trasera de la sala del tribunal
y reporteros llenando cada asiento disponible. La atención ya no era especulativa. Estaba fija, expectante y centrada en lo que finalmente se revelaría. El aire se sentía más tenso que antes, cargado con la sensación de que algo irreversible estaba a punto de salir a la superficie. Evelyn Carter entró con un vestido de maternidad color pastel, cuidadosamente entallado, con el cabello bien arreglado. Se movió con compostura mesurada, guiando su silla de ruedas a su lugar sin ayuda. La calma en su expresión era deliberada. Había aprendido que la firmeza conllevaba su propia autoridad. La sala lo notó. Daniel Carter la siguió momentos después, con el rostro más tenso que en audiencias anteriores. La confianza practicada que una vez lució tan fácilmente, ahora requería esfuerzo. Su mirada se movía rápidamente, escaneando rostros, evitando las cámaras cuando era posible. Tomó asiento con tensión contenida, su postura rígida. Sophia Reed llegó por separado. No se sentó junto a Daniel esta vez. La distancia entre ellos era pequeña en el espacio, pero inconfundible en significado. Cuando los fotógrafos dirigieron sus lentes hacia ella, miró hacia otro lado, con expresión tensa y movimientos cuidadosos. Michael Hayes comenzó presentando la evidencia financiera completa. Habló claramente, sin adornos, guiando al tribunal a través de una secuencia de transacciones que formaban una narrativa coherente. Fechas, montos y autorizaciones aparecieron en las pantallas. Cada transferencia seguía a la última con una precisión inquietante. Los movimientos inusuales de activos se mostraron uno por uno. Las cuentas habían sido reorganizadas, el control había cambiado. El momento se alineaba estrechamente con la hospitalización y el período de recuperación de Evelyn. Michael permitió que el patrón se mantuviera por sí solo, haciendo una pausa solo para aclarar puntos técnicos cuando se le solicitaba. El tribunal confirmó las fechas en las que se habían firmado los apéndices de autorización financiera. Esas fechas se superponían directamente con el tratamiento médico de Evelyn. Se hizo referencia a los registros del hospital, estableciendo su condición en ese momento. La alineación era innegable. La documentación adicional demostró que Evelyn no había recibido asesoramiento legal independiente antes de firmar ninguno de los apéndices. No había registro de consulta, ni anotación de asesoramiento, ni indicación de que se hubieran explicado alternativas. La ausencia hablaba tan fuerte como cualquier testimonio. Michael solicitó formalmente que el tribunal invalidara todos los apéndices financieros ejecutados durante ese periodo. La solicitud se basaba en el estatuto, el precedente y la incapacidad documentada. El marco legal era claro y el argumento no requería ningún énfasis dramático. El abogado de Daniel luchó para contrarrestar la presentación. Se plantearon objeciones, pero carecían de cohesión. Cada intento de reformular la evidencia se quedaba corto bajo el interrogatorio directo. La defensa cambió el enfoque repetidamente, buscando un terreno que no existía. La atención luego regresó al accidente. Los informes médicos se colocaron junto a las declaraciones de los testigos. La secuencia de eventos se reconstruyó cuidadosamente. Los datos confirmaron que Daniel había abandonado el evento antes de que la asistencia llegara a Evelyn. La línea de tiempo no se doblaba. A continuación, se presentó el testimonio de Lucas Carter. La grabación se reprodujo sin interrupción. Su voz era firme, su recuerdo preciso. Describió lo que había visto, cuándo lo había visto y lo que siguió. No hubo contradicciones, ni vacilaciones, ni adornos.
El contenido de la declaración de Lucas demostró consistencia en cada detalle. El panel escuchó atentamente. Cuando terminó la grabación, la sala permaneció en silencio durante varios segundos. La claridad del relato no requería interpretación. Los jueces deliberaron brevemente. Su reconocimiento fue formal y mesurado. Lucas fue reconocido como un testigo de alta credibilidad. La designación tenía peso, afirmando que la verdad podía preservarse a través de una memoria cuidadosa. La compostura de Daniel se fracturó visiblemente. Intentó recuperar el control, ajustando su postura, presionando sus manos juntas. El esfuerzo fue transparente. Su calma ya no convencía ni siquiera a sí mismo. Sofía mantuvo los ojos bajos, su atención fija en la mesa frente a ella. Las cámaras continuaron disparando, capturando el cambio sutil en su comportamiento. La confianza que una vez mostró se había desvanecido en una inquietud visible. Michael enfatizó la naturaleza prolongada de la negligencia. Describió cómo la ausencia de protección durante el accidente había sido seguida por meses de control administrativo y retraimiento emocional. El comportamiento, argumentó, no fue accidental. Fue sostenido. Citó los estatutos relevantes que rigen el deber conyugal y el consentimiento financiero. Cada disposición se leyó en el registro con precisión. La ley dejaba poco espacio para la interpretación. El tribunal hizo un receso para deliberar. La pausa se alargó, llenando la sala con una quietud pesada. Evelyn permaneció compuesta, con las manos descansando tranquilamente, su respiración uniforme. Había aprendido paciencia por necesidad. Daniel estaba sentado inmóvil, con la mandíbula apretada y los dedos entrelazados con fuerza. La espera lo presionaba. Por primera vez, la incertidumbre superó al cálculo. Sofía se movió en su asiento, su desapego anterior reemplazado por una preocupación visible. La distancia que había puesto entre ella y Daniel ahora se sentía insuficiente. Cuando el panel regresó, la sala del tribunal se puso de pie. El fallo se entregó sin florituras. Los apéndices de autorización financiera fueron declarados totalmente inválidos. El control de Daniel sobre los activos fue terminado, con efecto inmediato. La reacción fue inmediata, pero contenida. Las cámaras capturaron el momento. Los reporteros garabatearon notas. El cambio fue inconfundible. El control había cambiado de manos. Evelyn cerró los ojos brevemente, exhalando como si liberara un peso que había llevado sola. No sonrió. El alivio llegó en silencio, sin exhibición. El tribunal anunció que se programaría la audiencia final de sentencia. No siguieron más comentarios. El mazo golpeó una vez, firme y final, por el momento. Mientras la sala se vaciaba, el aire permanecía tenso, cargado de anticipación. La verdad había quedado al descubierto, y el silencio que siguió conllevaba la promesa de lo que aún estaba por venir. La audiencia de sentencia tuvo lugar en absoluto silencio. Ninguna conversación paralela, ni sillas moviéndose, ni comentarios susurrados rompieron la quietud. La sala del tribunal se sentía suspendida, como si todos los presentes entendieran que las palabras a punto de ser pronunciadas alterarían permanentemente el curso de varias vidas. Incluso las cámaras parecían restringidas, sus lentes fijos, esperando. Evelyn Carter entró con una presencia compuesta. Su postura era firme, su expresión tranquila y su mirada inquebrantable. No había tensión en sus movimientos, ni rastro de miedo. Ya había soportado los peores meses de incertidumbre. Lo que quedaba ahora era la resolución.
Posicionó su silla de ruedas con tranquila confianza, las manos descansando ligeramente, la respiración uniforme. Daniel Carter llegó momentos después. Su traje era de un gris apagado, ligeramente arrugado a pesar de la cuidadosa confección. Los signos de tensión eran visibles en la rigidez de su mandíbula y la rigidez de sus hombros. Evitó mirar hacia Evelyn. El sentido familiar de mando que una vez llevaba a cada habitación estaba ausente, reemplazado por una restricción cautelosa. Sophia Reed no apareció a su lado. Su ausencia fue conspicua. El espacio vacío donde una vez se sentó se sintió deliberado, un reconocimiento visual de que las alianzas se disuelven rápidamente cuando el poder lo hace. Daniel tomó su asiento solo, la separación inconfundible. El panel judicial entró y la sala se puso de pie. Cuando todos se sentaron de nuevo, el juez presidente comenzó a leer las conclusiones legales. La voz era mesurada y neutral, entregando hallazgos sin énfasis. Los hechos se reformularon claramente, trazando el razonamiento legal paso a paso. El tribunal determinó que Daniel Carter había cometido un grave incumplimiento del deber conyugal. Se citó directamente el hecho de no proteger a su esposa embarazada durante una situación peligrosa previsible. El abandono prolongado que siguió fue reconocido como negligencia intencional en lugar de circunstancia. El fallo enfatizó que explotar la dependencia física y financiera de una pareja constituía una violación grave. El intento de consolidar el control durante la recuperación de Evelyn no fue excusado como necesidad administrativa. Fue identificado como una toma de ventaja calculada. El tribunal declaró nulo y sin efecto todo el control financiero restante ejercido previamente por Daniel. La decisión fue firme e inmediata. La autoridad cambió por completo, sin demora ni excepción. Se ordenó que todos los activos conyugales fueran transferidos a Evelyn Carter. El fallo no enmarcó esto como compensación o castigo. Se presentó como una rectificación, restaurando el equilibrio donde había sido interrumpido deliberadamente. Daniel absorbió esto en silencio. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos perdieron el foco. La realidad se asentó lentamente, cada oración despojando lo que quedaba de su posición anterior. En pocas horas, las consecuencias se extendieron más allá de la sala del tribunal. La destitución de Daniel como director ejecutivo se finalizó. Los socios corporativos emitieron declaraciones distanciándose. Los contratos fueron terminados. La identidad profesional que había guardado tan ferozmente se deshizo con eficiencia metódica. Daniel permaneció inmóvil mientras concluía el fallo. No hubo estallido, ni protesta, ni súplica. Su quietud reflejaba incredulidad más que compostura. El peso de la finalidad presionaba sin espectáculo. Evelyn no reaccionó exteriormente. No sonrió, ni miró hacia Daniel. Su calma no era indiferencia, sino finalización. Había llegado al final de una lucha que la había consumido en silencio. Lucas Carter estaba junto a su madre, con postura relajada y expresión neutral. No se volvió para mirar a su padre. La elección fue tranquila e instintiva. Tenía más significado que el que la confrontación jamás podría tener. Daniel se dio cuenta. La comprensión golpeó más profundo que la derrota legal. La ausencia de la mirada de su hijo se sentía más pesada que la pérdida de estatus o riqueza. El silencio de Lucas fue final, indiscutible. La cobertura de los medios siguió rápidamente. Los titulares documentaron el colapso total de la autoridad de Daniel. Los analistas diseccionaron la caída,
enmarcándola como inevitable en retrospectiva. La opinión pública cambió decisivamente, sin dejar ambigüedad. Sophia Reed se retiró por completo de la vista pública. Se cancelaron las apariciones, se cortaron las asociaciones. Su desaparición fue rápida y completa, como si el capítulo nunca hubiera existido. Daniel salió solo de la sala del tribunal. El eco de sus pasos se desvaneció rápidamente, sin compañía. Ningún asistente lo siguió, ningún aliado esperó. El aislamiento era completo. Evelyn fue confirmada formalmente como la única tutora legal de sus hijos. El fallo reconoció su estabilidad, resiliencia y capacidad. El reconocimiento se sintió procesal, pero tuvo un significado profundo. Michael Hayes concluyó sus responsabilidades legales discretamente. No hubo celebraciones ni declaraciones. Se encontró brevemente con la mirada de Evelyn e inclinó la cabeza. El reconocimiento fue suficiente. Evelyn devolvió el gesto con un pequeño asentimiento. La gratitud no necesitaba palabras. Estaba contenida en el resultado mismo. Mientras salía del edificio, Lucas tomó su mano. Su agarre fue firme, tranquilizador. Avanzaron juntos, con paso tranquilo. Daniel permaneció en los escalones del juzgado. Se mantuvo aparte, observando desde la distancia cómo madre e hijo desaparecían entre la multitud. La separación era física ahora, innegable. Nadie estaba a su lado, nadie pronunciaba su nombre. El silencio a su alrededor era completo. No hubo colapso dramático, ni voces elevadas, ni humillación pública. La caída ocurrió sin espectáculo, sin resistencia. El poder que Daniel había perseguido se disolvió silenciosamente, sin dejar nada atrás. Permaneció allí, solo, mientras el espacio a su alrededor se vaciaba, y la imagen de él parado, olvidado, marcó el final de todo lo que creía controlar. La mañana llegó silenciosamente. La suave luz del día llenó la nueva casa, deslizándose a través de amplias ventanas y descansando suavemente sobre paredes pálidas. Evelyn Carter estaba parada cerca del vidrio, mirando hacia afuera, con su postura erguida y firme. La calma dentro de la habitación no era frágil. Estaba asentada, ganada. Llevaba un vestido de maternidad crema claro que caía limpiamente sobre su cuerpo, la tela simple y sin adornos, coincidiendo con la claridad en su expresión. No había tensión en sus hombros, ni vacilación en la forma en que se sostenía. Respiraba uniformemente, como si cada respiración confirmara algo ya decidido. La silla de ruedas descansaba a un lado de la habitación, colocada cuidadosamente cerca de la pared. Estaba presente, pero ya no era central. Ya no definía el espacio ni el momento. La confirmación del médico resonó silenciosamente en sus pensamientos. Ahora podía caminar con un apoyo mínimo. Las palabras no habían llegado con drama o celebración, solo con certeza. Evelyn dio un paso adelante, luego otro, su paso lento pero deliberado. Cada movimiento era cuidadoso, no por miedo, sino por respeto a su propia recuperación. El suelo bajo sus pies se sentía sólido, limpio, confiable. Lucas Carter estaba cerca, observando sin ansiedad. Su mirada era tranquila, observadora, firme de una manera que ya no pertenecía a un niño asustado. Llevaba una camisa de color claro metida cuidadosamente en pantalones bien ajustados. Su postura era relajada, su presencia tranquila. No quedaba rastro del niño que una vez se arrodilló en silencio en una vieja casa, llena de sombras. Había crecido hasta convertirse en alguien que entendía la quietud sin miedo. Evelyn colocó una mano suavemente sobre su vientre
e inhaló profundamente. El movimiento fue pausado, conectado a tierra. Su respiración se asentó en un ritmo lento que conllevaba tranquilidad en lugar de incertidumbre. El futuro ya no era algo contra lo que se preparara, era algo que enfrentaba. En otros lugares, la confirmación legal existía no como una amenaza o una victoria, sino como un hecho. El documento establecía claramente que todos los activos habían sido transferidos legalmente al control de Evelyn. No quedaba ambigüedad en el lenguaje. La propiedad se había resuelto. La responsabilidad se había definido. La antigua estructura de la empresa de Daniel Carter ya había comenzado a cambiar, reorganizada bajo una nueva administración que no tenía rastro de su influencia. En una calle distante, Daniel parecía casi irreconocible. Su ropa estaba gastada, sus pasos pesados. No había conductor esperando, ni asistente siguiéndolo. Caminaba solo. Cuando se detuvo frente a un edificio de oficinas familiar, levantó la mirada lentamente. El nombre que una vez estuvo orgullosamente sobre la entrada había desaparecido. El letrero había sido retirado hace mucho tiempo, dejando atrás solo marcas débiles donde había sido montado. Se quedó allí en silencio, inadvertido por los que pasaban a su alrededor. Nadie lo reconoció, nadie se detuvo. La ausencia de atención era completa. En esa quietud, Daniel entendió algo que nunca se había permitido considerar antes. El poder no dejaba residuos una vez que se desvanecía, no persistía, no esperaba, desaparecía por completo. De vuelta en la tranquila oficina al otro lado de la ciudad, Evelyn firmó los documentos finales con manos firmes. Su firma no vaciló. Cada página se pasaba con cuidado, cada línea se leía con atención. Michael Hayes observaba sin hacer comentarios. Cuando se completó el último papel, cerró la carpeta con un movimiento controlado. Su tarea había terminado. Evelyn le agradeció con un breve apretón de manos. No hubo exceso de gratitud, solo reconocimiento. Lucas dio un paso adelante y tomó la mano de su madre. El gesto fue simple, natural, no forzado. Juntos, salieron de la habitación sin mirar atrás. La puerta se cerró suavemente tras ellos, sellando un capítulo sin anuncio. Daniel se movía por calles abarrotadas a medida que avanzaba el día. La gente pasaba a su lado en todas direcciones, absorta en sus propias vidas. Intentó llamar a números familiares, uno tras otro. Cada llamada terminaba de la misma manera. Sin respuesta, sin retorno. El silencio en el otro extremo de la línea tenía más peso que el rechazo. Confirmaba lo que él ya sabía. Había sido eliminado del mundo que una vez controló. La comprensión no llegó con ira o protesta. Llegó silenciosamente. Entendió que el sistema que construyó nunca había sido diseñado para mantenerlo. Solo funcionaba mientras él tenía algo que otros querían. Una vez que eso desapareció, también lo hizo su lugar dentro de él. Lucas miró a su madre mientras caminaban. Sus ojos transmitían confianza sin condiciones. Evelyn se encontró con su mirada brevemente, luego miró hacia adelante de nuevo. Su expresión permaneció tranquila. No había triunfo en su rostro, ni amargura. No hablaba de culpa. No buscaba reconocimiento por su resistencia. El silencio era suficiente. El que se fue había perdido todo lo que una vez creyó que se interponía en su camino. La que se quedó llevó lo que quedaba hacia adelante. La casa se llenó de nuevo de luz a medida que el día continuaba. Y dentro de esa luz, el futuro se movía silenciosamente,
firmemente hacia manos capaces.